Para el trabajo de introducción al diseño de piezas plásticas, nosotros decidimos analizar esta linterna. Está compuesta por distintas piezas como una carcasa frontal que contiene al interruptor, un cierre de carcasas, un lente, un reflector y una carcasa posterior que contiene las piezas del circuito eléctrico como el contacto, el diodo y por la parte posterior las baterías con su respectiva tapa. No identificamos aplicaciones gráficas en esta pieza, únicamente el código inyectado en la carcasa posterior. Las piezas individualmente tienen un peso de 0,3 gramos para el tapa baterías, 0,3 gramos para el interruptor, 1,5 gramos para el cierre, 1,8 gramos para el reflector, 4,6 gramos para la carcasa trasera y 4,3 gramos para la carcasa frontal. Las vinculaciones en este producto son: el cuerpo principal se vincula mediante el encastre de columnas. En la parte frontal, el interruptor se vincula mediante snaps. En la parte posterior, el tapabaterías se vincula también por snaps. Y finalmente, las carcasas se cierran con el cierre de carcasa por un cierre a presión. A partir de ciertos detalles que encontramos en la pieza, podemos inferir que las mismas fueron inyectadas, como por ejemplo el típico punto de inyección donde el fluido penetró en la cavidad del molde y posibilitó el llenado del mismo. Otras consideraciones son los ángulos de desmolde, que aseguran poder desmoldar la pieza del molde. Para entender cómo la pieza fue desmoldada, hay que analizar primero los expulsores. Vemos que los expulsores entraron de esta manera. Luego, ver cómo las columnas y costillas están configuradas. Sería imposible que la pieza desmolde de esta manera, siempre a desmoldar hacia arriba o hacia abajo. Además, encontramos costillas y columnas, decisiones de diseño propias de la inyección que dan rigidez a la pieza y alivian tensiones. Además, podemos identificar piezas como snaps. Son ajustes a presión que se utilizan comúnmente como método de ensamblaje para piezas moldeadas por inyección. Y por último, notamos una inyección de multicavidad. Los números que encontramos por acá y por acá son indicadores de que las piezas se conforman en un molde multicavidad. La identificación de estos números es una forma de identificar fallas específicas. Además, podemos identificar fallas que son propias de este método de fabricación. Por ejemplo, rebabas, que son exceso de material en las partes donde se cerró el molde. Se solucionaría con un mejor cierre del mismo, ajustando la temperatura y dosis del material. Por los lados notamos rechupes. Son hendiduras en la superficie de la pieza, generadas por columnas o costillas en el lado opuesto. Se soluciona rediseñando el espesor de los mismos. Además, podemos identificar marcas de expulsores, que son producidas por los expulsores cuando eyectan la pieza por fuera del molde. Se solucionaría aumentando los tiempos de enfriamiento. Otras marcas que encontramos son las de humedad. Se debería secar mejor el material en la tolva para evitar estos chispeos. Otra falla que podemos identificar son alabeos. Estas son contracciones en zonas específicas de la pieza. Se solucionaría ajustando el bebedero. Otro problema que encontramos es la falta de brillo. Se solucionaría puliendo mejor el molde, aunque en estos casos la falta de pulido no afecta a las zonas visibles de la linterna. Por último, podemos identificar fallas propias en esta pieza. Por ejemplo, que se encuentre incompleta. Para solucionarlo, se debería mejorar el espesor de la pieza y el flujo y presión del material al ser inyectado. Además, presenta cierto granulado, que se solucionaría puliendo mejor el molde. El primer ensayo que realizaremos es el test del agua. Como podemos ver, la pieza flota. Del mismo modo, la muestra tomada de la carcasa también flota en agua. A continuación, seguiremos con un test de alcohol. De acuerdo al observado en los ensayos, podemos determinar que se trata entonces de polietileno de alta densidad, un tipo de termoplástico que gracias a sus capacidades de fundición y moldeo resulta compatible con los procesos de inyección.